Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que escuchándote no sé si tenés más miedo a lo que es la digitalización o al reglamento. O sea, porque es tremendo, tremendo, ¿no? Cada vez más. Bueno, si os parece, mientras ponen la presentación, os empiezo a hablar un poco de quién es Servant Group. Bueno, está aquí, ¿no? Servant Group es una empresa española. Cumplimos este año 20 años. De hecho, la semana pasada tuvimos el evento de celebración del aniversario de 20 años. En esos 20 años hemos crecido mucho. La verdad es que ya tenemos presencia en unos 10 países, con operación en casi 20, más de 180 clientes, bueno, estamos ahora mismo en 230 empleados, de los cuales casi todos somos ingenieros, o sea, nos dedicamos a los servicios. La presencia básicamente la tenemos en Latinoamérica, cubrimos desde México hasta Argentina. Tenemos presencia en Iberia, o sea, Portugal, alguna representación en UK también. Y estos son algunos de nuestros partners. Ahí, como veis, figura Bify como uno de los partners con los que estamos trabajando. Y somos una empresa de nicho. Somos una empresa que no hacemos de todo, pero lo que hacemos intentamos hacerlo bien. Entonces, nuestro lema es la tecnología con sentido, y es lo que intentamos hacer con nuestros clientes, es ayudar a que cuando tengan que incorporar la tecnología en sus entidades, lo hagan con sentido. No solamente para aplicarlo en sus negocios, sino para darle una visión de futuro que les permita avanzar en ese proceso de digitalización y en ese proceso de cumplimiento con todas las normativas, que no son pocas. Entonces, como veis, cubrimos 3 áreas, básicamente, lo que es el puesto de trabajo, que es alrededor de lo que gira todo, ya sea virtual o físico, lo que es la protección del dato. Manejamos el dato desde lo que es la ingesta hasta el almacenamiento, custodia, backup, disaster recovery, etcétera, y la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, hablamos de lo que es bien on-premises o bien en la migración hacia cloud. Puede ser en entornos privados, públicos, híbridos, cualquiera de ellos. Y si veis, en horizontal tenemos una capa referida a lo que son los servicios, donde damos cobertura desde la consultoría, instalación, implantación, puesta en marcha, soporte y gobierno. Y damos cobertura a toda la capa de servicios. Y hay una línea también en horizontal, perdonad que tengo, la alergia me está matando, y que es la solución de identidad digital. Perdón. Y en este área son 3 áreas las que cubrimos básicamente. Una referida a lo que es la firma en todas las modalidades, firma digital remota, presencial, firma con biometría, firma con certificados digitales, identidad digital referida a la biometría básicamente y onboarding digital. El onboarding digital lo manejamos de 2 formas, bien con un videooperador o bien de forma desatendida con un bot, que es el que atiende y hace de guía para todo el proceso de onboarding. Y, como veis, todos ellos están, de alguna forma, integrados para poder combinar las biometrías en los procesos de identificación con las firmas en los procesos de firma. Pero bueno, hoy venimos a hablar de ciberseguridad, ¿no? Y ciberseguridad existe porque existen los ataques. Es decir, esto es una realidad, no vamos a entrar en todos los datos, pero como veis es realmente preocupante. O sea, aquí hablamos de cifras que, bueno, en los 4 últimos años se han duplicado y se espera que en los próximos 2 años se vuelva a duplicar. O sea, realmente estamos hablando de algo con lo que tenemos que vivir y convivir. Entonces, he marcado algunos, porque son realmente relevantes, 2 que se refieren a la identidad digital en sí misma y uno a lo que es el impacto económico. Realmente el impacto, sobre todo en entidades financieras, ahí se habla de una media de 18,5 millones por cada uno de los ataques. O sea, realmente es muy preocupante. O sea, entonces, ¿qué se está haciendo? Bueno, las empresas están trabajando. Sabemos que es una preocupación, sabemos que tenemos que poner en marcha acciones y estamos trabajando en ello. Claro, pero la seguridad o la ciberseguridad aplica a todo el contorno.
Es decir, tenemos que poner medidas de seguridad perimetral, seguridad en las infraestructuras de acceso, seguridad en el puesto de trabajo, en los procesos y en los datos. Y todo es un círculo. Es decir, cualquier fisura en este círculo es una puerta de entrada para que el bicho entre y nos la líe. Es decir, esto es una realidad. Y luego he puesto en el centro la identidad digital. ¿Por qué? Porque detrás de todo, es decir, cuando se abre una puerta, cuando hay una fisura y alguien entra, es una persona. Entonces, de poco nos sirve poner muchas medidas de seguridad, de poner muchas puertas, muchas vallas, muchas verjas, si al final a quien le dejamos entrar es la persona inadecuada y nos la lía. Es decir, ahí tenemos que tener un cuidado especial. Es decir, ¿quién entra? ¿A quién dejamos entrar? Entonces, por eso vamos a poner atención en lo que es la identidad digital. ¿Y qué es la identidad digital? Nos preguntamos, bueno, a ver, cuando hablamos del mundo físico, en el mundo presencial, nos vemos, nos oímos, nos tocamos, bueno, nos tocamos menos, pero bueno, tenemos muchos datos para poder identificarnos. De hecho, el ser humano aprende desde muy pequeñito a identificar a las personas y es curioso cómo somos capaces de identificar a alguien en una masa enorme de gente con un rasgo, incluso por la voz, ya sea por teléfono, como sea, identificamos a las personas. Pero ¿qué somos en el mundo digital? ¿Quiénes somos? O sea, al final he puesto ahí una serie de muñequitos, que podrían ser muchos más. Somos los datos que nosotros entreguemos. En el mundo digital no tenemos una identidad como tal. Somos datos. Datos. Entonces, yo puedo estar registrado en 90 sitios distintos y en cada uno de ellos con unos datos. Es decir, pueden ser los mismos o no. Pues yo puedo poner a cada uno de estos registros, puedo poner datos diferentes. Es decir, realmente es una identidad virtual, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, esa es una realidad. O sea, cualquiera de nosotros seguramente disponemos de más de 50, 60 identidades en diferentes entornos de pagos, de compras, de uso de coches. Es decir, identidades que manejamos a diario con diferentes roles, con diferentes datos. Pero ese no es el problema. El problema es que al ser datos son manipulables. Es decir, entonces esa identidad, de alguna forma, está expuesta a que cualquier hacker, a cualquier persona adiestrada en el manejo de los datos, pueda suplantar nuestra identidad y actuar como si fuéramos nosotros. Ese es el peligro. Entonces, ahí es donde tenemos que poner foco y decir, ¿qué hacemos para solventar este problema? Entonces, nosotros nos hemos basado, hablando de regulación y de normas y de reglamentos, en FIDO. FIDO, no sé si lo conocéis, es un consorcio internacional donde están todos los grandes en búsqueda de lo que es el segundo factor de autenticación. O sea, que es la clave. Es decir, ¿cómo podemos conseguir tener garantía de que la persona con la que interactuamos en el mundo virtual es la persona que es? Bueno, necesitamos estos elementos. Uno de ellos es el segundo factor de autenticación y FIDO apuesta por la biometría. ¿Vale? O sea, es decir, es un organismo de estar todos, Google, Microsoft, PayPal, Visa, Mastercard, todos. Y apuestan por esta realidad. O sea, utilizar un segundo factor universal basado en biometría. Entonces, y sobre todo, obviar o evitar las passwords. La password es un elemento muy débil, muy vulnerable, y fijaros, el 80% de los casos de ataque a datos viene por el uso inadecuado de las passwords. Decía yo que 50, 60 identidades diferentes son más. O sea, seguramente la media aquí dice FIDO que son del orden de 90 identidades que manejamos sin darnos cuenta. O sea, no somos conscientes, pero de los portales a los que accedemos, aplicaciones, diferentes usos, hasta 90 de media. El coste de reponer una password cuando se olvida, aunque parece que es una cosa sencilla, hay que mantener un soporte, hay que mantener un servicio para que cuando has olvidado la password, voy a regenerar.
el hecho de regenerar, volver a enviar, volver a gestionar, todo eso cuesta $70 de media. O sea, es un coste tremendo para un servicio malo. Y luego el 51% de las passwords se reutilizan. Es decir, no utilizamos una password para cada uno de los 90 sites o usos. Tenemos una sola password para muchas cosas. Es decir, nos roban una password y nos hacen... Imaginad, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos claro que lo de la identidad es un elemento indispensable, hablemos de lo que es la biometría. ¿Qué es la biometría en el fondo? Biometría es un elemento que, a diferencia de los datos, nos puede identificar unívocamente con toda la garantía. Es decir, son rasgos, aquí hacemos figurar algunos, como la firma autógrafa es biométrica. La firma autógrafa recogiendo la dinámica de la firma, si no, no. O sea, la dinámica de una firma es biométrica. Lo que es el tecleo, aunque nos suene raro, la forma de teclear es una biometría en sí misma. Incluso a la hora de dar nuestros códigos, o sea, yo os pregunto el teléfono móvil a cualquiera de vosotros, alguno me lo dirá de 3 en 3, otro de 2 en 2, otro de 1 en 1, y eso es biometría. O sea, es difícil que uno aprenda cómo gestiona el tecleo o cómo gestiona el comentar códigos de forma dinámica, ¿no? Por eso lo separamos en lo que es biometría dinámica o gestual, es decir, que requiere de algo, ¿no? De hacer una firma o de hacer un tecleo, a lo que es estático. En la biometría estática, obviamente el ADN es la biometría más segura, pero claro, es complicado llevar un laboratorio de ADN encima todos los días, ¿no? Pero es la más segura, obviamente. Pero luego hay otras, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o la voz o la palma, es decir, hay diferentes biometrías que son estáticas. Algunas están entre medio, la voz y el facial, porque dices, no requieren de una dinámica, pero sí que hay un elemento clave y es identificar la vida. O sea, que no están poniendo una foto o que no están poniendo una grabación. Entonces, esos elementos requieren de una acción. No es tan dinámico como los otros, pero requieren de algo. Entonces, bueno, esto es la biometría. Entonces, basado en esto, nosotros tenemos un mapa. Esto es nuestro. Es decir, esto no viene de ninguna consultoría ni de FIDO. Esto, en base a nuestra experiencia, que llevamos, como veis, 20 años trabajando con esto, tenemos identificadas qué biometrías o qué casos se aplican o aplican mejor para cada uno. Es decir, pues no sé, para que os hagáis una idea, no parece propio que para hacer un pago en una tienda tengas que poner el ojo en una ranura. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sería demasiado agresivo. Pero, sin embargo, el poner una huella dactilar o hacer un tecleo o poner el uso del móvil es más sencillo. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar de los mitos y las dudas que hay con respecto a la biometría, que son muchos. O sea, algunos tienen que ver con lo que ha comentado antes Ana, ¿no? Es decir, la biometría se puede robar. Son datos sensibles. La GDPR, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto, no? Bueno, pues es algo que hay que gestionar. Obviamente son datos, pero igual de datos son los titulares de las cuentas o las tarjetas de crédito o los datos de Hacienda. Es decir, son datos y como datos hay que cuidarlos. Y GDPR nos va a decir qué tipo de dato es la biometría, que de hecho es un dato sensible. Bueno, cuidándolos adecuadamente no hay ningún problema. Pero, afortunadamente, soluciones como Bify, que es de lo que estamos hablando hoy, es con quien estamos, se ha saltado eso, ha evitado esa necesidad de tener que hacer esa custodia o ese almacenamiento seguro o esa preocupación. ¿Cómo? Pues no guardando ningún dato. Realmente lo que hacemos es utilizar la biometría que tenemos en nuestro dispositivo. Ese dato nadie lo guarda. Yo para registrarme en Bify no tengo que enviar mi biometría a ningún sitio, está en mi dispositivo. Y eso es una gran ventaja. O sea, de alguna forma estoy evitando tener que hacer todo ese compliance con todas esas regulaciones
O sea, es decir, estoy evitándome tener que ser tan riguroso a la hora de hacer cumplimiento con todas estas normas. Luego, lo mismo, es decir, la biometría se puede interceptar. Claro, es que hay muchos sistemas donde a la hora de utilizar una biometría viaja. Yo tengo que hacer una identificación, consulto una base de datos, una cloud, donde esté, la biometría baja, se compara, da un OK o un no OK. Pero es que en este caso no viaja nada. Es decir, estamos, como digo, estamos en un dispositivo donde realmente estoy utilizándolo para hacer la identificación. Eso es una gran ventaja. Es decir, aquí estamos utilizando las biometrías que yo dispongo en mi dispositivo móvil, además que son las mismas para cualquier uso. La biometría se puede suplantar. Bueno, pues eso es otro de los mitos, ¿no? Es decir, hombre, es que yo pongo una foto y ya está, ¿no? O una cara de silicona y con esto tira, ¿no? O una voz grabada. Pues no, señores. La tecnología de verificación biométrica va por delante, afortunadamente. Que los hackers y la gente malintencionada está intentando buscar soluciones para suplantar identidad, por supuesto, pero bueno, esa es la realidad con la que vivimos para todos, ¿no? Pero afortunadamente va por delante. Es decir, hay técnicas de anti-spoofing pues para evitar que se ponga una foto, para evitar que se ponga una cabeza de silicona o una huella dactilar de un dedo muerto. Perdonad por la expresión, pero es que eso se comenta mucho, ¿no? Entonces, la tecnología está preparada para eso. Sí, para hacer una prueba de vida en cualquiera de las biometrías y para comprobar que ese elemento que se está poniendo como uso no se puede suplantar de una forma tan sencilla. O sea, la voz. No, es que yo te grabo la voz y entonces, bueno, pues puedo hacer una operación haciendo como que eres tú. No, señores, vamos a ver, la biometría no es lo que se escucha. Cuando se hace un análisis biométrico de la voz, no es lo mismo que escuchamos con nuestro oído. Es un tratamiento de rangos de frecuencias, de umbrales, de amplitudes, etcétera, que eso no lo escuchamos con nuestro oído. Pero la máquina sí. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Es decir, hay soluciones que evitan todo esto sin ningún tipo de problema. Entonces, no debemos preocuparnos tanto por esta situación. El uso de la biometría es intrusivo. Bueno, sí, bueno, pues habrá quien lo diga. Yo creo que a estas alturas, estamos en 2023, yo creo que cualquiera de nosotros ha utilizado la biometría un montón de veces. Algunas veces incluso sin saberlo. O sea, pues seguramente estamos utilizando la huella dactilar y mucha gente no sabrá que eso es una biometría. Ni siquiera sabe lo que es la biometría. Es decir, que el uso no es intrusivo. O sea, intrusivo es cuando tú estás yendo a la gente a que haga cosas que no le gusta hacer. Pero si las personas voluntariamente acceden a hacer un uso de una tecnología, ¿dónde está el intrusismo? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el intrusismo? Entonces, yo creo que esto es un mito. Es un mito. O sea, habrá quienes, por las razones que sea, quieran que esto se ralentice o que no evolucione adecuadamente, pero esto lo tenemos que desmitificar. Es así. Es decir, no es tan intrusivo, todo el mundo lo usamos y sobre todo las nuevas generaciones, ¿qué decir? ¿El uso de la biometría es complejo? Bueno, vosotros mismos, hoy mismo para hacer el registro, aunque a mí me ha fallado por otras razones, habéis visto cómo es el uso de la biometría. ¿Os ha parecido complejo? El tener que hacer en un teléfono poner ¿Es complejo? Yo no, en ningún momento he visto que haya que hacer nada que se salga de lo normal, si lo usamos a diario. Es decir, claro, es que la biometría, la palabra asusta, ¿no? Es decir, es que es complejo, es que hay que hacer unas... No, señor, utilizas tu teléfono móvil, haces tu tal, coges un QR, que lo hacemos en los restaurantes para ver la carta. Es que no, es que estamos hablando de cosas ya del día a día. Entonces, ¿dónde está la complejidad? Y luego los tiempos de respuesta. Bueno, pues, no sé, si vosotros habéis ido, ahora mismo habéis tenido la experiencia, el tiempo de respuesta es inmediato. Y es como nada, o sea, son milisegundos o menos, pero incluso cuando se trabaja con biometrías a distancia, que obviamente existen, es decir, cuando se hace una comprobación biométrica pues con otros sistemas, es decir, los tiempos de respuesta son mínimos. Hombre, vamos a ver, aquí sí que tenemos que diferenciar entre lo que es identificación y autenticación. Permitidme, ya para terminar, es un pequeño matiz, pero que tiene su impacto sobre todo en el tiempo de ejecución. Es decir,
Cuando hablamos de identificación, es recorrer una base de datos con un patrón biométrico para intentar identificar a la persona. Lo que vemos en las películas, ¿no?, que aparecen caras hasta que se para una, eso es identificar. No sabemos quién es y tenemos que ver con quién hace match ese patrón. Y, sin embargo, autenticación es uno a uno. Es decir, yo sé a quién voy a identificar y lo que quiero es comprobar si el patrón biométrico coincide, que es lo que hacemos con BiFi. Simplemente, si yo tengo un patrón que ya he generado, y entonces lo que van a hacer es comprobar que es el mío. ¿Qué es lo que hace el dispositivo? Ver si la huella mía coincide con la que está en el dispositivo. Uno a uno, inmediato, aunque esté a distancia, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el repaso de los mitos que os quería comentar, de la realidad de la identidad digital. Estas son algunas de las referencias de nuestros clientes, tanto en Europa como en América. Sí que es verdad que tenemos bastante foco en el sector financiero, pero porque fue nuestro inicio, pero en los últimos años ya estamos haciendo, teniendo experiencias en otros sectores, tanto en España como en Latinoamérica, y que, bueno, pues para cualquier cosa más que necesitéis, aquí tenéis nuestra referencia. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario, a vuestra disposición.